Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Soy Dunia Molina y estamos en meditación. Siempre recordándoles este año grande, especial, dedicado a San José, el papá de Jesús, nuestro Salvador. Así que vamos a continuar con esta segunda parte hermosa de lo que es el papel de San José. ¿Qué dice la Biblia de José, el papá de Jesús? Vea, le he titulado el tema Acompañando a Jesús. Quizás usted dirá, bueno, ¿y cómo es esto? Y no es que Jesús más bien nos acompaña. ¿Y cómo es que hay que acompañar a Jesús? Pues ya veremos de dónde yo les traigo este tema. Recuerden que Jesús también fue niño, o les recuerdo que Jesús también fue niño y en todo fue un ser humano, dice la palabra de Dios, menos en el pecado. Así dice la Biblia, fue un ser humano, entonces por ende sabemos que nació de un vientre de una mujer, una joven virgen llamada María. Ve, nosotros conocemos bien esta historia. Pues hubo alguien que también estuvo ahí. Yo les decía en el tema anterior cómo nosotros hemos resaltado mucho a la Virgen María, pero quizás muchas veces hacemos a un ladito o nos olvidamos de José. En esta ocasión queremos resaltar el papel de San José. Y hoy pues celebrando, repito, los 150 años de haberse dedicado a ser patrono de la iglesia. Por eso estamos hablando de este gran hombre. Un hombre que dice la Biblia que era justo. En algunas versiones dice un hombre bueno. Pero fíjese que ambas palabras son, digamos, dedicadas siempre a Dios. No encontramos en la Biblia a otro hombre. De hecho, hasta Jesús dijo, bueno solo el Padre, ¿verdad? Justo solo Dios. Pero encontramos que resulta que a José estos evangelistas lo mencionan o lo llaman como un hombre justo, como un hombre bueno. Quizás muchos hermanos, quizás no católicos sobre todo, han predicado mucho de tantos personajes en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, grandes hombres que resaltan muchos, como el caso de Abraham, de Moisés, de Jacob, ¿quién más podemos? El rey David, Josué, Daniel, ¿quién más podemos mencionar? Samuel, mujeres como Ana, Esther, Sara, Judith, y en el Nuevo Testamento igual, la vida de Pedro, Juan el Bautista, de Pablo y mujeres también que acompañaban a Jesús. De muchos personajes nosotros hemos hablado también de Zaqueo. Sin embargo, de José muy pocas veces hablamos. Por eso queremos resaltarlo en grande a José. Vea qué interesante. Dice la palabra de Dios en San Lucas 2:52. José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, tal como le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará el pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Pero también encontramos en San Mateo 1:20-24. Vea qué interesante. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, es obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vea cómo San Lucas y vea cómo Mateo nos cuenta esta historia, cómo sucede San José o cómo acepta ser el padre de Jesús el Salvador. Es más, él escogió el nombre, o más bien el ángel le dijo, ese nombre llevará, y José de esa misma manera acepta. En una de las Eucaristías en la iglesia Santa Marta, allá en Roma, el Papa Francisco pidió a los cristianos que sean hombres de sueños. Vean, no hombres soñadores, decía él, sino hombres de sueño, porque los hombres soñadores, decía, son los que no tienen los pies en la tierra. Entonces tiene que ser hombre de los sueños, el hombre de los sueños. El Santo Padre también centró la homilía en San José, que acompañaba en silencio. Vea qué bonito esto. Explicó que los evangelios que presentan a San José lo presentan como un hombre justo, les decía al inicio, pero también un hombre cumplidor de la ley, un hombre trabajador, humilde y enamorado de María. A mí me encanta esto, y desde luego nosotros acá también tenemos fechas especiales dedicadas a San José, como ser el 19 de marzo, que celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Es el día de San José. También se dedica, así como decía el Papa, a un hombre trabajador, pues también el 1 de mayo, que se celebra el Día del Trabajador, es por San José Obrero. Y también pues allá en el Día de la Sagrada Familia, también Sagrada Familia va José. No sería una familia si no estuviera San José. Así que tenemos grandes fiestas en la iglesia dedicadas a San José. Repito, dice el Papa, cumplidor de la ley, un hombre trabajador, humilde y enamorado de María. Y estas cualidades, estas actitudes hermosas que tenía o virtudes que tenía San José, son el ejemplo para nosotros como iglesia, pero también como familia, pero también como siervos, como servidores de Dios, como empleados, como trabajadores, como empresarios, como en el lugar donde usted esté. San José siempre es un ejemplo a seguir, siempre es un testimonio de vida. Por eso le llaman también los evangelistas que era un hombre bueno. Vea qué interesante. Cuando se presenta ante él lo incomprensible, prefiere, dice la palabra, hacerse a un lado. Pero Dios le revela entonces su misión. De ese modo, San José asume su misión y acompaña al Hijo de Dios en silencio, sin juicio. Yo les decía al inicio el tema, ¿cómo le pusimos al tema? Acompañando a Jesús. ¿Por qué? Porque es el único, San José, con la Virgen María, los padres de Jesús, que le acompañan desde bebé, desde siempre, que caminan al lado de este niño, que le enseñaron a dar sus primeros pasos, que quizás le dieron la comidita en su boca, ¿cierto? Que tuvieron que cambiarle su pañal, que cambiarle su ropita, que bañarlo, que asearlo. Todo eso, mire, San José asumió ese papel de acompañar a Jesús. Qué ternura más grande, ¿verdad? Yo creo que usted también está sintiendo esto, una ternura bonita, recordar, pensar en Jesús bebé, en Jesús niño, en Jesús caminando y viendo un papá responsable. ¿Cuántos papás hacen falta aquí, imitadores de San José? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos padres quisieran o más bien desearíamos que imitasen a San José? Dejar crecer sería la palabra que nos ayudaría mucho a nosotros, que por naturaleza queremos meter la narices en todo, ¿cierto? José dejó crecer a Jesús, lo veía crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, dice la palabra. Él solo le acompañaba y le enseñaba la vida. Es más, dice que le enseñó su oficio. Le enseñó el trabajo que le hacía. Qué importante esto. A veces los hijos quieren estar ahí de niños preguntando a papá, papá, ¿qué haces? ¿Y qué hace un papá? Ay, no, quítate de aquí, tú no sabes nada. Vos no sabes, ándate para allá, anda a jugar, ¿verdad?
qué importante enseñar a su hijo, no importa la edad. A medida el niño va preguntando, tiene más curiosidades, usted va enseñando y va hablando con la verdad, con lo correcto. Eso hacía San José, porque eso nos cuenta la Biblia, que habla muy poco de San José, pero sí nos cuenta que Jesús, el hijo del carpintero, a lo mejor Jesús era también carpintero, aprendió el oficio de su papá, porque su vida pública comienza cuando ya Jesús está, ya digamos, un joven adulto, más de 30 años. ¿Y qué hizo antes ese tiempo? Pues nosotros, lo lógico es que estaba con papá y mamá, lo lógico es que trabajaba con su papá, lo lógico es que aprendió el oficio de su padre. Pues este hombre bueno, justo, enseñó a Jesús, caminó con él. Fue el único que caminó, porque nosotros ahora que aprendemos es que Jesús nos acompañe. Señor, camina con nosotros, ve, tómame de la mano, no me suelte, llévame. Pedimos la compañía, pero José acompañó a Jesús, nos lo dio, nos lo regaló a Jesús, su hijo. También fue una entrega hermosa. El sueño es un lugar privilegiado para buscar la verdad, dice el Papa Francisco, porque allí no tratamos de defendernos de la verdad. Dios también nos habla en sueños, no siempre, porque normalmente es el nuestro subconsciente el que surge, pero Dios muchas veces decide hablarnos en los sueños. Lo hace muy pocas veces, no va a decir todo lo que sueñe es una revelación de Dios. No, porque a veces de tanto cosas que hemos pensado en el día o hemos vivido o cosas fuertes, a veces terminamos soñando, ¿verdad? Entonces no siempre. Ahí existe el discernimiento en el Espíritu Santo. San José era el hombre de los sueños, no era un soñador, no era un fantasioso. Un soñador es otra cosa, dice el Papa. En cambio, San José tenía los pies en la tierra, pero era abierto. De este modo, no podemos entonces perder la capacidad de soñar con el futuro. Con uno de nosotros tiene que soñar con la familia, con los hijos, con los padres. Mirar cómo me gustaría que fuese mi vida, cómo me gustaría ver la vida de mis hijos. ¿Ves? Soñar de esa manera y realizar el sueño conforme a la voluntad del Señor. Y por último te dejo los 3 aspectos que solo los vamos a mencionar como virtudes que tenía este hombre bueno. Trabajador, humilde y enamorado. Y podíamos explicar cada uno, pero ya se los he venido diciendo en este tema. Trabajador, humilde y enamorado. Trabaja duro. Trabaja en la obra del Señor, trabaja, esfuérzate, sé valiente, levántate temprano, trabajas bien el trabajo que te toca hacer, hazlo bien, sé humilde, reconoce que los demás también son como tú, que tú no eres más grande que nadie, y enamórate del Señor, enamórate de la vida, enamórate de lo que Dios te ha dado y sobre todo de Él, que es el dueño de la vida. Recordándole siempre que el Señor les ama. Bendiciones.